Le toca el turno ahora a uno de la casa. A continuación va a exponer José Luis Vera, ingeniero de sistemas de la Universidad OL, certificado CISA del 2009, COVID Foundation Certificate 2010, miembro de la comisión directiva de ISACA, capítulo Montevideo del 2009, docente de la unidad académica de sistemas de seguridad económicas y director de la UDELAR entre 2010 y 2013, actualmente profesor de posgrado del curso de seguridad de sistemas de información dentro del diploma de sistemas de información y gestión de empresas de TI en el centro de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, docente junto a Cristina Mayo del curso de introducción a la auditoría de sistemas del CEPAP en la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, pertenece a Ernst & Young EY desde el año 2005 y desde 2010 es gerente de línea de servicios de advisory dentro del Departamento de Asesoramiento y Riesgo de Tecnología de Información. Con ustedes, mi jefe. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Voy a tratar de ajustarnos al cronograma por mi rol en este caso, acá en el rol de segregación de funciones es dudoso por estar justamente, bueno, en este caso estoy en la comisión directiva de la organización de este evento y a la vez estoy por Iguay en esta exposición. Aclaro por las dudas que a veces se da la casualidad, el hecho de que esté justo Vera, Iguay ahí, es simplemente mera casualidad, la misma casualidad de porque están los banners por ahí. Así que bueno, la idea un poco de esta exposición era justamente eso, ¿no? De que yo hace 5 años que vengo a este congreso, desde el principio, y siempre ha tenido un gran volumen, digamos, de exposiciones de seguridad, de riesgos. Recién el año pasado empezó, o en los últimos años, el tema gobierno, y como que de auditoría no se hablaba mucho. Yo en particular, la experiencia mía va más por el lado de la auditoría, digamos, si bien es extraño también por el hecho de que soy ingeniero en sistemas, o sea, no soy contador público, por lo cual es raro encontrar auditores de tecnología e información que vengan directamente de cursos de grado, porque los contenidos que hay en los cursos de grado en relación a auditoría de tecnología e información es muy reducido, casi que prácticamente nulo. El perfil es netamente de desarrollo, que las cosas funcionen, que anden, pero no quizá que anden bien o que ese proceso de desarrollo se haya hecho correctamente, y todos los temas relacionados con control y riesgos en esa actividad. Cuando me planteé esta presentación, que es hablar sobre auditoría integrada, dije, bueno, a ver, ¿qué se pueden llevar cada uno de los que pueden haber? Hoy por lo que veo quizá no tenemos tantos estudiantes, quizá no se encuentren, entonces aprovecho el aviso de que las presentaciones, la intención es que estén colgadas en la página web de ISACA, www.isaca.org/Montevideo. Tuvimos ahí un cambio en la dirección de la página del capítulo, pero la intención es que todas estas charlas también las puedan volver a ver, digamos, a través de ahí hay un canal en YouTube donde van a estar subidas. Entonces por ahí puede haber quizá alguno que nos vea y que sea estudiante y que quizá le pueda servir. Me imagino que, bueno, para los que son nuevos en este tema, entender conceptos de control interno, auditoría y auditoría integrada, conceptos de COSO, COVID-5, palabras que desafortunadamente en lo que es la carrera de grado de ingeniería en sistemas, ingeniería en computación, prácticamente que no, son inexistentes. Hablar de un concepto muy general de lo que es una auditoría basada en riesgos, el involucramiento de especialistas de TI en auditoría financiera, ¿no? Eso también es importante justamente por eso, porque por lo que vamos a ver en esta presentación, por lo que habló Cristina al principio, del componente de tecnología en el análisis del sistema de gestión de riesgos de las instituciones financieras en ese caso. Para los que son ya auditores internos o externos, vamos a hablar de algunos conceptos de COSO 2013, que es bastante nuevo, que incluye unos elementos que vamos a mencionar. Objetivos de auditoría integrada, que si bien en Uruguay no está planteado como algo como sí aparece en las compañías multinacionales, las que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York, que sí exigen auditorías integradas, y ahora vamos a ver un poco el detalle de eso.
relación que hay también con el gobierno corporativo. Todos estos temas se relacionan. Se relaciona el gobierno corporativo, gobierno de TI, gestión de riesgos, auditoría, control. O sea, son temas que de alguna manera existen referencias cruzadas. O sea, no es que yo estoy trabajando en gobierno corporativo y me olvido de la otra parte, sino que va todo en conjunto y va de la mano. Entonces, por eso que tiene también esa relación. Vamos a mencionar uno de los estándares del PCAOB, que es la Oversight Board, es una junta, es el organismo supervisor para las instituciones que cotizan en Bolsa de Nueva York, que hay muchas empresas multinacionales que están sujetas a eso, y lo que va a suceder quizá, está sucediendo en el mundo, es quizá de incluir dentro de los organismos de supervisión controles similares, o sea, para no de alguna forma reinventar la rueda. El 100% TI, bueno, somos bromistas, me hablas de TI, entonces se me ocurrió poner eso. No todo es que el sistema ande o cumplir con los plazos, hay que ver cómo se cumplen los plazos y que TI asegure al negocio proveer información confiable. Muchas veces apremian las fechas, los plazos que hay para hacer las cosas, ya sea por requerimientos externos o internos dentro de la organización, pero por ahí tenemos que también tener en cuenta esos factores que van a incidir en los riesgos y obviamente van a incidir después en la auditoría, que es la evaluación, el examen del cumplimiento de esos lineamientos. Bueno, que este tipo de auditorías va a revisar el control interno, eso es un aspecto también importante. Los de TI, por lo general, están sujetos, sobre todo en las empresas que son multinacionales y las locales que tienen un volumen importante, a un montón de auditorías. Yo quisiera saber, no sé si hay algún gerentes de TI que hayan. Bien. ¿Hay alguno de ustedes que no esté sujeto a ningún tipo de auditoría en el año? ¿Ningún tipo? ¿Nada? ¿Cero? Bueno, entonces ahí sin duda tenemos una oportunidad de negocio. Podemos conversar después. Porque justamente es uno de los elementos que hoy en día, desde el negocio se exige justamente por el tema de control interno, o sea, de la evaluación del sistema de control interno de la organización. Hay que proveer información confiable y las auditorías ayudan a, de alguna manera, hacer esa evaluación de si la información, o medir de alguna forma la confiabilidad de esa información. La forma de medirlo es a través de la evaluación del control interno. Bueno, requiere planificación, coordinación y fijación de expectativas. Muchas veces a mí me ha pasado de trabajar con clientes de que les es muy difícil ubicar dentro del plan anual de actividades la actividad de auditoría, y sobre todo auditoría externa. Por lo general ubican los desarrollos, los proyectos, las estrategias que tienen para el año la organización, bajados a TI. Entonces nos pasa que habitualmente cuando vamos a hacer la auditoría no tienen tiempo, no tienen recursos, nos dicen no tenemos tiempo, no tenemos recursos. En verdad lo que también sucedió fue que no se tuvo en cuenta esa planificación, o sea, tener previsto que de tal fecha a tal fecha viene la auditoría y se va a requerir del área de TI ciertos recursos para cumplir con esa auditoría. Y bueno, para las gerencias usuarias, dirección, entender la aplicabilidad de lo que es auditoría integrada, el rol que juega el control interno de TI, las responsabilidades que hay ahí compartidas entre TI y la dirección y el gobierno, marcos de referencia y estándares que ayudan. Como resumen, me lo planteé como preguntas: ¿qué es una auditoría integrada? ¿Qué es el control interno? ¿Qué entidades están sujetas a este tipo de auditorías? ¿Por qué se involucra a tecnología? ¿En qué consiste la auditoría sobre el control interno de TI? ¿Qué debería hacer la organización? ¿Qué debería hacer TI en relación a este tipo de auditoría? Y conversar sobre algunos marcos de referencia, normas y estándares. Una auditoría integrada, básicamente, por ahí los que ya saben, repaso, para los que no, les va a servir como resumen. Les aconsejo que si les interesa el tema lo profundicen en un montón de material a través de ISACA Internacional, en particular ISACA Internacional hay un montón de material que pueden acceder en relación a este tipo de definiciones. Básicamente combina pasos de auditoría financiera y operativa,
Nosotros las auditorías en general se pueden clasificar por esas dos dimensiones, por el alcance y por quién la ejecuta, ¿no? Si es una auditoría externa, va a ser una auditoría ejecutada por una organización independiente, una firma de servicios profesionales, por ejemplo, o un profesional independiente. El caso de auditoría interna es una auditoría que está basada en los lineamientos de la organización, o sea, depende de alguna manera de la dirección, si bien tiene cierto grado de independencia respecto al resto de las áreas de la organización. O sea, como un policía interno, digamos, que está viendo de que se supone que los objetivos de la organización se estén cumpliendo. Por alcance, bueno, la tradicional y la más antigua y de donde sale toda la bibliografía principal de todo esto, la financiera contable, y luego aparece la operativa, administrativa, y hay auditorías especializadas, o sea, auditorías con un foco específico, por ejemplo, para organizaciones que ofrecen servicios, están las revisiones de SSAE 16, lo que era antes A70, o de certificación, por ejemplo, las que hace UNIT, digamos, para las normas ISO, etc. Típicamente nos referimos a auditorías integradas cuando un auditor externo opina sobre los estados financieros contables y además sobre la efectividad del sistema de control interno sobre los reportes financieros. O sea que en realidad la primera diferenciación que podemos hacer de una auditoría financiera tradicional es que tenemos, en el caso de la auditoría financiera, podemos tener en primer lugar un dictamen sobre la auditoría financiera, podemos incluir, que habitualmente se hace, una carta de comentarios, donde se incluyen los principales puntos de control interno a efectos de mejorados, o sea, simplemente a modo de hallazgo, riesgo, recomendación y comentarios de la gerencia, pero no se emite una opinión sobre eso, si es efectivo o no es efectivo en relación a criterios que son los que vamos a mencionar. En el caso de la auditoría integrada, sí, tenemos una evaluación, aparte del dictamen y aparte de la carta de comentarios, sobre la efectividad del sistema de control interno sobre los reportes financieros. Justamente la idea es evaluar ese control interno, por lo cual el control interno es un proceso que está afectado por la dirección, la gerencia y el resto del personal, diseñado para proveer un aseguramiento razonable de que los objetivos de la organización se van a cumplir. Ese es el principal objetivo que tiene el control interno. O sea, parte de los objetivos de la organización y luego trata de ver si efectivamente se están cumpliendo o si se va por el camino adecuado al cumplimiento de esos objetivos. Los tipos de objetivos, esto es una clasificación que surge de, ahora vamos a hablar también del marco normativo, del marco de referencia acoso. Operaciones, reporte y cumplimiento. Objetivos de operaciones tienen que ver con la efectividad y eficiencia en el desempeño y protección de activos ante posibles pérdidas. Reporte, bueno, objetivos de reporte, los reportes financieros, la información financiera que genera la organización sean confiables, que sea oportuna, o sea, que refleje el periodo que tiene que reflejar, que incluya transparencia y en relación al cumplimiento, que esté acorde a las leyes y regulaciones que apliquen a ese negocio en particular. COSO, como les decía, es un marco de referencia utilizado para control interno. O sea, es del año 92, fue desarrollado o es desarrollado por el Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission. Hay una actualización ahora en 2013, que hubo hace poquito, que vamos a mencionar. El objetivo que tiene es ayuda a diseñar, implementar y conducir el control interno dentro de una organización. Es para evaluar también la efectividad del control interno dentro de una organización. O sea, es el marco de referencia que de alguna forma deberíamos utilizar si vamos a hacer una evaluación del sistema de control interno de la organización. Típicamente se utiliza COSO. El BCU, el Banco Central, de alguna manera toma como referencia, digamos, para hacer esa evaluación del sistema de control interno, justamente este marco de referencia. COVID-5, y en particular COVID, históricamente, siempre de alguna forma tuvo sus referencias cruzadas con COSO. Ya desde la época del el COVID 4.1 y antes, cuando se hablaba de los objetivos de control para los procesos, en el COVID-5 también. Yo lo que les comento por ahí es que hay un white paper de ISACA,
que se llama Relating the Coso Internal Control Integrated Framework and COVID. Muy interesante porque incluye, no lo vamos a repasar en esta charla porque tiene algunas paginitas, pero fíjense que incluye, por un lado, los principios de COSO, que son los 17 que vamos a mencionar un ratito, y los relaciona con los principios de COVID-5. En este caso dice, yo les leo porque ahí no van a leer nada, la organización demuestra compromiso a la integridad y a los valores éticos. Ese es el principio 1 de COSO 2013. En COVID-5 dice, COVID-5 tiene un enabler que es de cultura, ética y comportamiento, que hace referencia a los valores éticos e individuales dentro de la organización. O sea, hay un enabler específico para toda esa parte. Y después, bueno, tiene para cada uno de los 17 todos los elementos. O sea que no vale aquello de que, no, pero nosotros estamos usando, vamos a usar COVID-5, estamos usando COSO, pero no tiene nada que ver con lo otro. No, está todo de alguna forma alineado y se puede justamente relacionar uno con otro. COSO 2013, bueno, incluye, al igual que la versión original, esos componentes que habla de objetivos que son, como habíamos dicho, operacionales, de reporte y de cumplimiento, componentes, ambiente de control, valoración de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, y es justamente, como está ahí, transversal a toda la organización, o sea, a nivel entidad, a nivel división, a nivel unidad operacional, a nivel función. Entonces, como que de alguna manera se hace esa evaluación transversal a toda la organización en base a esos 5 componentes y teniendo en cuenta esos 3 objetivos. La estructura que plantea es esos 5 componentes de control interno, 17 principios, está ahí la agregación por cada uno de los componentes de control interno, y 87 puntos de foco que están distribuidos dentro de los 17 principios. Entonces ahí tienen listados los 17 principios que están agrupados por los 5 componentes de control interno. En el caso del ambiente general de control, demostrar compromiso con la integridad de valores éticos, que fue el que mencionamos recién, independencia entre la gerencia y el directorio y ejercicio de la responsabilidad por la supervisión por parte de él mismo, establecer la estructura, autoridad y responsabilidad en el cumplimiento de objetivos por parte de la gerencia y directorio, atraer, desarrollar y retener individuos competentes. Fíjense que esto trasciende, porque justamente como estamos hablando de control interno, incluye la parte de tecnología, pero hay toda una parte que obviamente no es de tecnología y que tiene que ver en ese caso con la gestión humana, o sea, atraer, desarrollar y retener individuos competentes. Hacer que los individuos respondan por sus responsabilidades. Especificar, bueno, para el caso de valoración de riesgos, especificar objetivos claros que permitan identificar los riesgos. Una vez que tenemos esos objetivos claros, podemos identificar riesgos de la entidad y poderlos valorar. El siguiente paso, considerar el potencial de fraude en la valoración de riesgos. Identificar y valorar cambios significativos que impacten en el sistema de control interno. Una vez que tenemos los riesgos, podemos definir o establecer las actividades de control que vamos a necesitar en la organización. Entonces tenemos seleccionar y desarrollar esas actividades de control en relación a los riesgos, seleccionar y desarrollar controles generales sobre las tecnologías de información, y ahí lo pinté en amarillo porque lo voy a detallar ahora en la siguiente lámina. Desplegar controles a través de las políticas y procedimientos, y eso en relación a las actividades de control. Para información y comunicación, obtener o generar información relevante que dé soporte a los controles internos, comunicar internamente información, objetivos y responsabilidades sobre el control interno, comunicar externamente respecto a asuntos que afecten al control interno, seleccionar, desarrollar y llevar a cabo evaluaciones de control interno, eso ya para monitoreo, al igual que evaluar y comunicar eficiencias de control interno. Como dice acá, este es un ejemplo de puntos de foco en particular para el principio 11, que es que la organización selecciona y desarrolla actividades de controles generales sobre la tecnología para soportar el logro de los objetivos. Y fíjense, los puntos de control, o sea, los puntos de foco, quiero decir, de este principio son determinar dependencia entre el uso de tecnología en los procesos de negocio y los controles generales de TI. O sea, tener claro cuáles son los controles que hay en el área de TI, los controles generales, y cuáles son los sistemas o el grado de dependencia que tiene la organización. O sea, para evaluar justamente si los controles están donde
donde debieran estar. Establecer actividades de control relevantes sobre la infraestructura de tecnología, establecer actividades de control relevantes sobre el proceso de gestión de seguridad y establecer actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnología. Recién Cristina en la primera exposición hablaba de que hacían foco en el dominio de COVID, que es hermano de esa parte, que es la adquisición e implementación. Cuando el sistema de control interno es efectivo, es cuando reduce a un nivel aceptable el riesgo de no cumplir con los objetivos de la organización. Requiere de que cada uno de los 5 componentes y 17 principios relevantes estén presentes y funcionando. Ahí, obviamente, está el tema de juicio profesional del auditor, el entender la aplicabilidad de esos principios dependiendo del tipo de organización. Pero básicamente la intención de este marco es medir a todos de la misma manera. Tomar como referencia, esa es una de las ventajas justamente de utilizar marcos de referencia. ¿Qué entidades están sujetas a este tipo de auditorías? Entonces acá hice una división entre las multinacionales y las que son locales, de alguna manera. Las que son multinacionales, en particular las que están listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, tienen exigencias justamente por la SEC, que es la Securities and Exchange Commission de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que requieren este tipo de auditorías. La idea es, bueno, para el caso de una filial que esté en Uruguay, estaría requerido hacer una auditoría integrada cuando sea material para la casa matriz. Habitualmente en Uruguay sucede que es muy difícil que una empresa sea material en términos de resultados o de balance, digamos, para una multinacional en Estados Unidos. Uruguay representa muy chiquito, es muy poco. No sucede lo mismo en el caso de Argentina o de Brasil, que sí, ahí en ese caso son significativos y se exige hacer este tipo de auditorías. Otro motivo puede ser porque la empresa, la casa matriz, como está sujeto a esto, hagan, por su lado, por auditoría interna, controles específicos. Entonces requieran hacer una evaluación de control interno. Entonces ahí, en ese caso, estaría dentro de los requisitos. Los mercados de valores requieren de mayores garantías respecto a la información que reportan las empresas que cotizan valores, eso es por la ley Sarbanes-Oxley de Estados Unidos, que justamente fue la que creó ese organismo supervisor, el Public Company Accounting Oversight Board, que lo que hace es justamente supervisar a las compañías que están cotizando en la bolsa de valores. Ahí puse el loguito de Enron, porque en realidad es como que un poco lo que hizo que explotar toda la bomba, digamos, de necesitar leyes sobre esto, para justamente proteger a los accionistas, proteger a los inversores que de alguna manera están jugando, digamos, en el mercado de valores con las acciones, y en ese momento lo que estaba pasando era que había una diferencia abismal entre la realidad de la empresa y los números que estaban aportando. Justamente lo que sucedía era que no había un sistema de control interno efectivo que asegurara la confiabilidad de la información financiera. Eso fue lo que de alguna manera hizo de obligar a que las empresas que están en ese sistema, digamos, estén sujetas a este tipo de riesgos. El estándar número 5 del PCAOB establece cómo hacer una auditoría sobre el control interno en marco de una auditoría integrada. Ahí les puse la página, es muy claro porque incluso están los capítulos, y ahora los vamos a mencionar en español, pero introducción, planificar la auditoría, hacer un enfoque top-down, prueba de controles, identificar y evaluar las deficiencias identificadas. O sea, establece toda la metodología ahí. La ventaja, bueno, en el caso nuestro particular de EY tenemos una metodología de auditoría global, que justamente la idea es hacer referencia a todo ese tipo digamos, de normativas y de estándares, justamente porque se exigen en Estados Unidos. Entonces, por ese lado, estamos cubiertos por ese lado. ¿Qué pasa con Uruguay? Y hoy hablaba justo al principio, Cristian, me encantó que tuviera esa presentación al principio porque tiene mucho que ver con esto.
En Uruguay tenemos las instituciones que están reguladas por el Banco Central, y yo acá puse cuáles son aquellas que de alguna forma requieren hacer una evaluación del control interno, o en algunos casos, que puse un asterisquito, en realidad lo que están requiriendo hacer es una evaluación del sistema de gestión integral de riesgos, que era lo que mencionaba, que en definitiva también incluye parte de lo que es el control interno, justamente hacer esa evaluación. Entonces ahí está, por ejemplo, bueno, los bancos, ahí está citado el artículo y todo de la recopilación de normas del sector financiero, el 521 apartado B, bancos de inversión, casas financieras, instituciones financieras externas, cooperativas de intermediación financiera, administradoras de grupos de ahorro previo, o sea, bueno, aseguradoras y reaseguradoras, las AFAPs, la bolsa de valores, se requiere esto. Lo interesante, yo por lo menos a mí me pasó, salvo que, no sé si hay contadores que hayan en la sala. Bien, o sea, espero que me corrijan, por favor, si cometo algún error, pero yo estuve leyéndolo, estuve buscando a ver si había algo más por ahí, en algún link perdido, en algún lado. ¿Qué pasa con las empresas que cotizan en la bolsa de valores? O sea, que emiten acciones, obligaciones negociables, etc. Si se requiere algún reporte específico de evaluación del sistema de control interno. Yo no encontré nada, no sé si alguno encontró algo, sabe. Yo en particular no encontré nada, lo cual en realidad es un problema, porque si lo vemos a la luz de lo que pasó en Estados Unidos y a la vez hay una voluntad, vemos que hay una voluntad política de decir, bueno, queremos que tener una bolsa de valores cada vez más activa, que haya mayor participación, con mayor dinámica, con mayor movimiento, como que en realidad está faltando esa parte. O sea, las empresas que emiten ese tipo o las sociedades que emiten ese tipo de valores tienen que tener una evaluación de control interno. Si no, yo cuando vea con ustedes, imagínense, van a comparar acciones de una determinada empresa, quieren saber si esos valores, esa utilidad que van a recibir, que está basada en la información financiera, que esa información financiera sea confiable. O sea, como que va de la mano por ese lado. Eso yo todavía no encontré nada, o sea que en realidad está sujeto a voluntad de las organizaciones de hacer este tipo de evaluaciones o de auditorías. Bueno, ¿por qué se involucra TI? La información financiera se produce, obtiene, procesa, almacena, transfiere y protege utilizando una combinación de tecnología y procedimientos manuales. No es nada nuevo. La confiabilidad de la información financiera está dada por los controles automatizados, controles técnicos, controles manuales y los controles manuales dependientes de TI. O sea, que son controles que se ejecutan manualmente, pero que utilizan información que fue generada, almacenada, procesada, etc., mediante herramientas de tecnologías de la información. La efectividad de los controles automatizados y manuales dependientes de TI se basa en la efectividad de los controles generales de TI. Por lo cual, opinar sobre el control interno incluye a los procesos de TI relacionados con el objetivo de información financiera contable. ¿No? Queremos evaluar si la pregunta que me hacen los gerentes de auditoría cuando hacen una auditoría financiera, y la información acá que sale de estos sistemas, ¿se puede confiar o no se puede confiar? Para ellos es muy inocente la pregunta. Nosotros sabemos que en el fondo hacer llegar a decir sí, confía, bueno, no, requiere de todo un trabajo. ¿No? O sea, no se hacen 10 horas, 20 horas, no se hace una entrevista. O sea, requiere de analizar toda una serie de factores que están relacionados justamente con el alcance de eso, es ver los controles generales de TI. Entonces, tenemos que preguntar, bueno, ¿qué estándares, qué normas, qué políticas relacionadas con salvaguardar la información financiera tiene la organización? La pregunta número 1. Habitualmente siempre la pasamos rápido porque en general las empresas en Uruguay es muy difícil que lo tengan 100%, por lo cual por lo general pasamos pasamos a la parte 2. Veamos específicamente, mediante indagación, observación, entrevistas, inspección de documentación, etcétera, la presencia de controles y factores mitigantes que ayuden a medir la efectividad de los controles. Entonces, ahí vemos sobre la categoría de controles generales de TI, en particular, si estamos hablando de confiabilidad de los sistemas, hablamos de la administración de cambios, del acceso lógico y físico. Fíjense que hablar así tan bonito, acceso lógico y físico, pero es
muy extenso, o sea, de ver la forma que se autentifican los usuarios, las revisiones de permisos de acceso, el acceso a herramientas de software utilitario, bueno, las configuraciones generales de los parámetros del sistema, bueno, la seguridad física de acceso, la segregación de funciones que existen en el proceso, si hay monitoreo de ese proceso o no, o sea, tiene varias aristas. Y otros controles que ayudan también a la confiabilidad, que tienen que ver más con contingencias, bueno, respaldos y recuperación, gestión de problemas e incidentes y gestión de tareas programadas según la medida. ¿En qué consiste la auditoría sobre el control interno de TI? Bueno, esto es la parte que quería, esta es la parte más aburrida, si quieren. No, en realidad esto es simplemente a modo de resumen cómo se basa una auditoría digamos, basada en riesgos. Así como se hacen evaluaciones de riesgos del negocio y el negocio evalúa sus riesgos, también el auditor puede usar a su favor la herramienta de riesgos para ser más eficiente en su trabajo, haciendo la auditoría. Entonces, de esa forma yo puedo establecer un riesgo de auditoría general que está basado en esos tres componentes. El riesgo inherente a los procesos de la empresa, o sea, sí, hay procesos que son más riesgosos que otros por el volumen de transacciones, por la complejidad del proceso. Entonces ahí es un riesgo que de alguna forma el auditor lo tiene que evaluar, lo tiene que medir, pero no lo puede achicar porque eso es trabajo de la empresa, trabajar sobre el riesgo. O sea, el propio proceso, digamos, es donde está, es la relación que tiene justamente con el riesgo inherente. El riesgo de control, que es el riesgo que, justamente, de que un control que está establecido o falle, o directamente que falten controles en un determinado proceso. Entonces eso el auditor lo que hace es hacer esa evaluación del control interno, justamente, para tratar de estar tranquilo de que hay controles, de que esos controles son suficientes, de que funcionan bien. Entonces de esa forma yo bajo el riesgo de control y hace que al final el riesgo de detección, que es el riesgo de que yo pase por alto algo, que no vi porque no hice el procedimiento adecuado para encontrar ese problema que debió haber sido informado, reportado y que no lo puse. En los procedimientos que yo voy a hacer para eso sean más chicos o si no tengo un riesgo de control bajo. Yo ahí puse como a modo de ejemplo justamente la idea de qué actividades hace el auditor para el riesgo inherente, entender el proceso, entender el negocio, lo primero. Después, para evaluar el riesgo de control, voy a hacer pruebas de cumplimiento sobre los controles y voy a hacer quizá ayuda de algunos procedimientos sustantivos o pruebas analíticas o pruebas de detalle. Que obviamente lo voy a hacer también para hacer específicamente la auditoría y por eso que está relacionado al final con el riesgo de detección. O sea, como decía, como consecuencia se puede reducir el alcance de los procedimientos sustantivos y el diseño y operación de los controles son efectivos. En el estándar número 5 de PCI-OB que les mostraba hoy en la impresión de pantalla de la página, tiene esos elementos: planificación de la auditoría, dimensionar la auditoría, considerar riesgo de fraude, considerar usar trabajo de otros. Yo podría aprovechar que esa entidad fue auditada por otro motivo, por algún otro auditor. Yo puedo evaluar ese trabajo si me sirve o no me sirve, para no tener que hacer lo mismo de vuelta. Típico caso es cuando tenemos organizaciones que ofrecen servicios y que están certificadas con SSAE 16 o ISAE 3402, que tendría que ser lo que antes era esa 70. Si tienen esa certificación, yo puedo aprovechar esa certificación, evaluarla y no hacerle una auditoría al proveedor. Imagínense, ustedes están trabajando con un proveedor externo y bueno, tenemos que hacer la auditoría a la empresa, bueno, que ese proveedor externo maneja la información financiera, tendríamos que hacerle una auditoría al proveedor. Si el proveedor ya tiene hecha esa revisión, yo lo que hago es tomar el trabajo hecho justamente por los auditores que hicieron ese trabajo y no volver a hacerle la auditoría. Los elementos que incluyen en la valoración de riesgo de control es esto es una auditoría financiera, acuérdense. Entonces partimos de las cuentas significativas del balance, eso lo determina este tipo de auditoría. Para esas cuentas hay elementos que son aseveraciones, que son aquellas cosas que se tienen que cumplir, esas hipótesis que tienen que estar presentes: valuación, existencia, derechos y obligaciones,
muchas, ahí los contadores son más expertos en oportunidad, es otra. Y bueno, para eso tengo que determinar cuáles son las cosas que pueden fallar, los riesgos que hagan que esas aseveraciones no se cumplan. Y para esos riesgos es que yo trato de, o el auditor trata de identificar controles y va a buscar aquellos controles que son clave. Muchas veces hay controles en las empresas que los ponen por ponerlos y por ahí para el auditor no son relevantes, por lo cual la idea es enfocarse en aquellos controles que son claves. Otro elemento que aparece por ahí que es relacionado son las clases significativas de transacciones o los procesos significativos, que también de alguna manera nos ayuda como elemento para hacer el análisis, porque es mucho más sencillo ver a la empresa por procesos y hacer el análisis por procesos a la hora de identificar los riesgos. Los controles que vamos a probar pueden ser manuales dependientes de TI o automatizados. Habitualmente nosotros, la parte de los expertos en TI, los especialistas de TI, lo que hacen es brindar apoyo en la prueba de los que son automatizados o los que son manuales dependientes de TI, la parte de tecnología. Y los controles generales de TI justamente juegan a favor de que si yo tengo controles generales de TI efectivos, van a ser más confiables los controles transaccionales, los controles automatizados de negocio, por ejemplo, que no se permita que para generar una orden de compra hay un determinado límite que tiene que ser autorizado por determinado gerente, o por ejemplo que no se puedan registrar órdenes de pago que superen el importe de una orden de compra o de las órdenes de compra. Entonces ahí esos controles que están en el sistema van a ser más confiables si atrás el sistema donde se implementan esos controles, los cambios son controlados, el acceso a los datos está controlado, bueno, la seguridad lógica, física está controlada, que eso está dado justamente por los controles generales de TI. ¿Qué es lo que hace el auditor entonces? Identifica esos controles, hace el narrativo o el diagrama de cómo es ese proceso y dónde están los controles. Va a inspeccionar documentación de políticas, procedimientos, matrices de riesgo que puedan estar presentes. Desafortunadamente no es muy común, pero es algo de lo que habitualmente recomendamos. Recorremos esos controles para ver que efectivamente estén operando. Vemos que el diseño, hacemos una evaluación del diseño de ese control a ver si es efectivo o no. Y luego sí, tomamos una muestra, o tomamos 100% de cómo sea el control, para evaluar la operación de ese control. En suma, lo que hacemos es concluir por control, algunos pueden dar efectivos, otros inefectivos, y después hay que ver la suma. Cómo juega, cómo pesa el inefectivo sobre el efectivo, y ahí juega el juicio profesional del auditor, juegan factores mitigantes. Hay que ver al final qué evaluación se da. Acuérdense que era binaria, ¿es efectivo o no efectivo? ¿Qué debería hacer la organización? Puse este diagramita porque ahí no está puesta la fuente, pero básicamente está basado en algo que ustedes, la mayoría, ya conozcan, o les resulte familiar. ¿A qué les resulta familiar esa escalera? A COVID. COVID-5 en particular, que fíjense que arranca sobre las expectativas y necesidades de los stakeholders. Y luego va bajando hacia la dirección y luego va bajando hacia la gerencia. Y vemos cómo participa también en lo que sería el gobierno corporativo con el comité de auditoría en forma transversal. Tenemos a alguien de la dirección, tenemos a gente de la gerencia, tenemos de la auditoría interna también. Entonces, e incluso también de la auditoría externa, que en realidad no fija solo ahí podría estar también presente. Pero es algo que los lineamientos de control interno de TI no es algo que dependan de TI 100%. Eso es algo que a veces nos pasa. Preguntamos al gerente de tecnología y dice, y yo hago lo que puedo. Yo trato de poner las contraseñas, yo le pondría el largo mínimo de 16 caracteres, pero al otro día me llama todo el mundo por teléfono, se le bloqueó y ya me llama el director y me dice, no, sacá eso. ¿Quién te dijo? ¿De dónde sacaste? Que hay que poner, por favor, no. Me olvido yo de la contraseña, le va a decir, no, más, cuanto más sencilla mejor. Es más, probablemente la tengan guardada en las preferencias del navegador todas las contraseñas, entonces lo único que hacen es entrar y ya las tienen. Entonces, si eso no baja, no viene de arriba,
es muy difícil que solamente TI lo pueda hacer. Eso es una de las grandes decepciones que a veces tenemos o que vemos de los gerentes de TI que dicen, sí, yo trato, me observás todo esto, bárbaro, pero yo mucho no puedo hacer. O sea, como que es muy difícil vender todo ese concepto a la dirección. Entonces es algo que lo que hay que trabajar. Hay que trabajar justamente con la dirección. Las empresas hoy en día cada vez están teniendo mayor conciencia de esto. Justamente la conciencia se da porque ocurren las cosas, básicamente, porque una vez les robaron algo, perdieron datos, se quedaron sin servicio, vieron que a otros les pasaron cosas similares. Entonces, de a poco se va tomando conciencia. Bueno, hay leyes y regulaciones que lo empiezan a exigir. Entonces, de alguna forma eso ayuda. Y lo otro que ayuda, que ahí está marcado en el diagrama, es el gobierno corporativo. O sea, cómo esto tiene relación con lo otro. O sea, el gobierno, tener un gobierno corporativo ayuda justamente a bajar esos lineamientos, esos objetivos hacia tecnología y con las actividades de control. Con relación a la auditoría, bueno, entender el alcance de la auditoría, el tipo de auditoría, sus actores principales, eso es algo que a veces me pasa, que los porteros me dicen, no, pero ustedes no eran de auditoría interna. Pero yo pensé que les interesaba esto, y en realidad piensan que somos, no sé, auditores de calidad o auditores que nos interesa ver los procesos de desarrollo, y en realidad no, somos auditores contables y estamos evaluando la confiabilidad de los reportes. O sea, tener claro de entrada en la kick-off meeting, en la reunión inicial, cuáles son las expectativas y objetivos. Fijar los interlocutores, protocolos de comunicación y seguimiento de pedidos. Va a haber un lote de pedidos de información que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Quién va a ser el interlocutor? ¿Quién se va a hacer responsable de generar esa información? O sea, todo eso tiene que ver por ahí. Incluir a la auditoría externa, lo que decía hoy al principio, en la planificación. Yo tengo todas esas actividades, todo un plan, un Gantt de actividades todo el año, pero resulta que en septiembre, octubre viene el auditor. Y eso lo tengo que tener previsto. Porque tengo que generar un montón de información, no solamente para los auditores de sistemas, sino para los auditores financieros. Que eso me va a ocupar tiempo, recursos, y aparte no es, pero esto es problema de los contadores, de la gerencia financiera. No, es problema de la organización. Porque si la organización, por ejemplo, en los casos donde hay regulación, en casos de auditoría integrada, que hay regulación de fechas, de plazos para entregar esos reportes, a nadie le gusta no cumplir al Banco Central con los vencimientos, andar pidiendo prórrogas. Entonces ahí ya no es un tema de ley, es un tema de negocio. Y es algo que en muchos casos no está previsto. Comunicación fluida relacionada a la auditoría como proyecto. Responder ante los hallazgos de modo de establecer y acordar planes de acción realistas. Eso es difícil muchas veces, porque se llega con poco tiempo, porque por ahí no quedan claras las observaciones que el auditor quiere hacer, hay un problema a veces de los auditores, o por el otro lado no hay voluntad política dentro de la organización para cumplir con esos objetivos. Entonces a veces los planes de acción quedan en la nada, quedan sí, lo vamos a ver, se evaluará, se estudiará, y no hay nada concreto en relación a qué hacer con esos hallazgos. ¿Qué debería hacer TI para demostrar control interno efectivo? Bueno, algo que ya veníamos hablando y vamos a hablar seguramente hoy, mañana y en futuros eventos, es la cultura de control, ¿no? O sea, temas culturales que tienen que ver con cómo utilizamos los recursos informáticos, ser conscientes de temas de seguridad. Es muy difícil porque obviamente la voz más débil es el ser humano y la capa 8, o sea que ahí es donde, en realidad, donde se supone que hay que trabajar, y es quizá el caso más difícil, ¿verdad? Porque poner un parámetro en el sistema es sencillo. El tema es cómo hacer para convencer a alguien de tomar ciertos recaudos y de capacitar a la gente para ser conscientes de esos temas. Identificar y documentar los procesos de TI, bueno, trabajar con matrices de riesgos, controles, objetivos. Hoy en la presentación, al principio de la mañana de Cristina, había una matriz de riesgos y controles. Tener claro los objetivos de negocio, los riesgos asociados a esos objetivos y los controles que se están haciendo. En la mayoría de los casos, como decís, 100%, al pedir eso al gerente de TI, quiero la matriz de riesgos, controles y objetivos de negocio, no está.
Me dice, sí, tenemos controles, pero no está hecho el análisis. Basarse en marcos de referencia, bueno, estándares, normas, buenas prácticas. Tener presente que la efectividad del sistema de control interno no depende solo de TI y un poco lo que mencionábamos por ahí. Marcos de referencia y estándares, bueno, para el negocio y para la auditoría. Para el negocio tenemos COSO, las normas ISO, ITIL, COVID-5, o sea, hay herramientas de todo tipo. Obviamente cada una de ellas tiene sus objetivos concretos, pero en su mayoría todas tratan de favorecer lo que es la seguridad, el control. O sea, ninguna norma les va a decir esto no documentá, pero hasta acá y esto no. O sea, de alguna forma hay vínculos entre los marcos de referencia, hay referencias justamente entre cada uno de ellos. COVID, por ejemplo, tiene la ventaja de que hace referencia a prácticamente todos los que están relacionados, porque, o por lo menos lo más importante, a las normas ISO, bueno, la parte de gobierno corporativo de TI, la ISO 38500 es casi un copy-paste, el diagrama de lo que es monitorear, dirigir y controlar. Bueno, ITIL, COVID-5, bueno, y para auditoría tenemos estándares que nos van a ayudar para el proceso de auditoría. Por ejemplo, los estándares del PCAOB los podemos usar como referencia. ¿Para qué vamos a intentar de vuelta? Si tenemos la fortuna o la suerte o la oportunidad de trabajar en una firma que ya tiene una metodología de trabajo, seguramente esa metodología va a estar alineada a esto, por lo cual eso también le aporta, digamos, a lo que es el proceso. Si no, obviamente, si uno es auditor independiente, no quiere decir que no pueda hacer auditoría. Están todas estas referencias que se pueden utilizar. Bueno, el ITAF, para el caso de ISACA, el COVID-5 for Assurance, que hace referencia continua a lo que es el ITAF. Estándares de la Asociación de Contadores Profesionales de Estados Unidos, del AICPA, pueden ser utilizados. En resumen, bueno, la auditoría integrada integra auditoría financiera y operativa y suele referirse a la combinación de auditoría financiera y opinión sobre efectividad del control interno. Involucra a TI, dado que es quien brinda soporte a los procesos que generan información financiero-contable. Es requerida por entes reguladores nacionales e internacionales según el tipo de auditoría. En Uruguay creo que todavía falta camino por recorrer en eso, sobre todo para las empresas que cotizan lo que forma parte del mercado de valores. En el proceso de auditoría basado en riesgo se debe probar la efectividad del control interno a efectos de reducir el riesgo de control y por ende el riesgo de auditoría. Implementar y adoptar marcos de gobierno de TI y de control interno facilitan el logro de los objetivos de la organización, incluyendo la confiabilidad en los reportes financieros. El alcance de la auditoría de TI no solo del departamento de la auditoría de TI no solo el departamento de TI, sino que es a la organización en su conjunto. Hay procesos que son transversales, una solicitud de un cambio, una solicitud de un alta de un usuario, eso tiene la parte de TI, pero hay una parte que empieza antes, que hay aprobaciones, que hay, tiene que haber participación del negocio. Requiere planificar tiempos y recursos por parte del auditado y sobre todo algo que a veces es difícil y que es crucial para que realmente esto sirva, es comunicación entre las partes interesadas, ¿no? Entre el auditado y los auditores, ¿no? Y las partes también interesadas en esos reportes. ¿Preguntas que tengan? ¿Robé mucho tiempo? Bien, ok. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias.